Seguimos entonces con la Coordinadora de Territorios por la Defensa de los Glaciares. ¿Se encuentra presente? Sí, estamos. Súper. Tienen entonces 10 minutos para presentar. Al minuto número 9, ingratamente les tendré que decir que les queda un solo minuto para que puedan ir cerrando y pasamos a ronda de preguntas. Muchas gracias y adelante. Buenas tardes, mi nombre es Victoria Uranga y soy parte del Centro Ecológico Churque, del movimiento No Más Anglo y la Corporación en Defensa de la Cuenca del Mapocho. Vivo en Barnechea, uno de los territorios en donde la minera Anglo American quiere seguir destruyendo glaciares con impunidad, con su nuevo proyecto de los bronces integrados. También soy parte de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares y el texto que les vamos a compartir es un trabajo colectivo y para eso me acompañan Estefanía Vega y María Jesús Martínez. Parto por agradecerles este tiempo para expresarles nuestras ideas y sentires. Sentimos alegría y emoción por ser parte de este poderoso proceso constituyente. La Coordinadora de Territorios por la Defensa de los Glaciares es un espacio que agrupa a más de 30 organizaciones territoriales de base desde Atacama hasta Aysén. Somos parte del movimiento socioambiental que trabajamos en forma permanente desde los territorios, visibilizando el valor insustituible de los glaciares y las problemáticas que enfrentamos por su desprotección. La importancia de los glaciares es tan grande como su fragilidad. Solo el 2,5% del agua del planeta es dulce y los glaciares almacenan el 75% de ella. En América Latina existe una superficie glacial de 25.908 kilómetros cuadrados y de esa 23.641 kilómetros cuadrados se encuentran en Chile. En otras palabras, nuestro país concentra más del 80% de la superficie glacial de Sudamérica y el 11% del mundo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es con el país y con todo el planeta. Nuestro planteamiento busca evidenciar que el resultado de un modelo extractivista implica necesariamente la vulneración de los derechos humanos. Esa vulneración se yergue sobre la explotación profunda y sin límite a la naturaleza. Su expresión actual es la crisis climática con evidentes causas antrópicas y particularmente industriales empresariales. La destrucción de los glaciares es el resultado de un modelo de mercantilización instaurado en la dictadura y profundizado por los gobiernos sucesivos, lo cual ha redundado en un extractivismo voraz que genera graves y sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos. El derecho humano al agua, declarado el año 2010, así como también graves vulneraciones a los diversos ecosistemas que nos cobijan, requieren de una profunda restauración ecológica, además de preservación para aquellos territorios sin intervenir. Encontrándonos en el vórtice de una crisis ecológica y climática crítica, precisamos de un entramado constitucional, legislativo y cultural que reconozca y garantice el vínculo indisoluble entre derechos humanos y derechos de la naturaleza, pues somos especies interdependientes, dependemos de la tierra, del agua, del aire, de las semillas y de los otros seres vivos. Somos naturaleza, por lo que debemos dejar de verla como objeto externo y por tanto susceptible de dominio y explotación ilimitada en manos de intereses corporativistas tanto nacionales como transnacionales. Para lograrlo, es imprescindible un cambio de paradigma que transite a una sociedad biocéntrica. No hacerlo hará perdurar un sistema obsoleto donde las fuerzas económicas siguen explotando y destruyendo aquello que es común para todos los seres vivos, como es la biodiversidad, las distintas prácticas culturales, sus saberes y cosmovisiones. El agua es vida. Innumerables comunidades de todo el mundo utilizan esta frase como estandarte de lucha ante las poderosas empresas mineras cuyo objetivo es lucrar sin importar los daños que generen. Sin embargo, sabemos que la megaminería en las nacientes de las aguas actúa con impunidad, secando territorios y estrujando la vida. Alto del Carmen, Valle del Elqui, El Choapa, Putaendo, Valle Grande de la Concagua y la región metropolitana son algunos de los territorios que sufren de manera creciente y prolongada el extractivismo minero que ha destruido el ecosistema glacial. La escasez de agua golpea duramente,
Solo para hacernos una imagen, en el reciente mes de julio, 104 comunas de un total de 346 fueron declaradas en escasez hídrica en pleno invierno. La escasez de lluvia nos deja con un déficit de 92%. Las predicciones climáticas indican que tendremos menos precipitaciones y mayores temperaturas. En muchos territorios la falta de agua ya es una realidad hace tiempo. Esto provoca la agudización y profundización de las desigualdades y la vulneración de los derechos humanos, y no solamente se debe a factores globales. La actual Constitución, el Código de Aguas, junto a la institucionalidad ambiental, también socavan la vida. En medio de la emergencia climática, el sistema glacial está siendo el principal sustento hídrico, sobre todo en los valles centrales, llegando a aportar hasta el 60% del caudal de los ríos. Como ejemplo, estudios muestran que el origen de las aguas del río Aconcagua en época seca, que es cada vez más común y dura más meses, está conformado hasta un 73% por los aportes del sistema glacial. Recordemos que en el 2015 el Instituto Nacional de Derechos Humanos alertaba sobre los impactos que genera la ausencia de resguardo de los glaciares, estipulando que, abro comillas, desde una perspectiva de derechos humanos, el devenir de los glaciares impacta en el goce y ejercicio de diversos derechos. El derecho a la vida, el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo o el derecho a participar de la vida cultural. Incluso la inexistencia de agua disponible podría afectar a las condiciones de existencia y de mantenimiento de la cultura de los pueblos originarios. Esto afirmado en la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en tanto el derecho al agua y a su afectación de la carencia de la misma. Queremos transmitirles un profundo sentido de urgencia y de oportunidad. Más que nunca necesitamos una constitución que incorpore una comprensión integral de la naturaleza, considerando la finitud y la maravilla de cada uno de sus componentes interrelacionados. Ante la posibilidad de una extinción masiva de los humanos, queremos una constitución que simple y radicalmente resguarde la vida. Detrás de nuestras palabras hay una sentida demanda de justicia y un profundo amor a la tierra. En este contexto, nuestra propuesta es, 1. Relevar a los glaciares y a sus ambientes o entornos a la categoría de bien común supremo, otorgando especial protección constitucional, atendida la importancia que cumplen dentro del ciclo de las aguas, pues son surtidores de agua, surtidores de vida. Por ende, seres que debiesen ser intocables y a los cuales se les debe reconocer con derecho a existir en sí mismo, más allá de las denominadas funciones ecosistémicas que recaen sobre ellos. 2. Creemos fundamental poner fin al Tratado Binacional Minero, que extiende por sobre todo el territorio cordillerano y glaciar, que se extiende por ese territorio y que constituye una amenaza a la seguridad hídrica, pero también que vulnera los derechos culturales fundamentales como es la criancería o la transhumancia. También Chile debe reconocerse como un país glaciar a fin de valorar, defender y proteger su importancia y fragilidad y relevancia global y local. La nueva Constitución debe marcar el hito histórico de poner fin a la privatización del agua. Por tanto, no creemos en reformas, sino en una derogación del actual Código de Aguas. Es fundamental proteger y garantizar el ciclo del agua desde sus nacientes, que en tanto territorio se encuentran en los glaciares hasta la desembocadura en el mar. Pero además es imperioso desarrollar una lógica restaurativa de este ciclo en todos aquellos territorios en donde se haya afectado por la mercantilización y el extractivismo. En el marco de una protección del ciclo del agua se debe reconocer y garantizar el derecho al agua, entendido como un agua para los ecosistemas, la biodiversidad, y el derecho humano al agua como consumo, para el consumo y el saneamiento. Apostamos a transitar hacia un nuevo paradigma que reconozca a la naturaleza como sujeto de derechos, reconociendo los derechos intrínsecos, independientes de las necesidades humanas en función de ellos. Integrar el reconocimiento de los diferentes pueblos y cosmovisiones que habitamos en el territorio, por ser quienes han mantenido durante siglos el respeto por todas las vidas y sostenido una ética del buen vivir.
La constitución política que se está construyendo debe establecer principios que permitan la desmantelación y replanteamiento del modelo extractivista, así como proyectar las bases para que se construya un modelo de desarrollo en armonía con la naturaleza, teniendo como aspiraciones el buen vivir de los pueblos. Un minuto. Instaurar una justicia ambiental intergeneracional aplicable a cada territorio para asegurar el resguardo de todos los ambientes, respetando los ciclos de la vida ecosistémicos, por tanto, considerando fundamental refundar a la actual institucionalidad ambiental por una que contemple un carácter plurinacional y descentralizado. Garantizar constitucionalmente la protección especial a las defensoras y defensores sociales y ambientales, en tanto guardadores y preservadores de los ecosistemas y de la vida, que deben crear mecanismos para la defensa de los pueblos, la naturaleza y Trofim Moyen en general. Consideramos fundamental que se exprese el principio de soberanía como un ejercicio de autodeterminación de los pueblos, incorporando la noción de gestión comunitaria de los bienes comunes y que se ponga fin a la mercantilización y privatización que recae sobre estos. Garantizar el derecho a la información ambiental pública y de calidad. Es imprescindible generar las condiciones para una transición energética post-extractivista, justa, descolonizadora y antipatriarcal, sin caer en las falsas soluciones basadas, por ejemplo, en la sobreexplotación del litio, el cobre y el agua del mar, con las desalinizadoras que constituyen nuevas expresiones del actual modelo extractivista. Muchas gracias. La sustentabilidad no es suficiente para el resguardo de la naturaleza. Desde una perspectiva ecológica, son los límites ecosistémicos los territorios que deben determinar el desarrollo. Consideramos fundamental detener el avance de las políticas extractivistas que continúan en proceso en las dos cámaras, en medio de este proceso donde los pueblos nos convocamos a proyectar nuevos imaginarios para habitar, siendo uno de ellos, por ejemplo, el proyecto de ley de glaciares que ha experimentado una serie de modificaciones y que de mantenerse pone en riesgo al ambiente glaciar, que es fundamental para la protección de los glaciares. Muchas gracias, finalmente, hemos cumplido con el tiempo. Manifestar nuestra molestia frente a la presencia de Jorge Arancibia por todo lo que su figura representa para los valores de la democracia y el respeto a la vida. Muchas gracias. Gracias a la Coordinadora de Territorios por la Defensa de los Glaciares por su presentación. Les damos este aplauso. Y ahora pasamos a las preguntas de los convencionales. Ivana, adelante. Muchas gracias a la Coordinadora de los Glaciares por esta exposición. Me siento también muy parte del movimiento, me siento también profundamente comprometida con la protección de los glaciares. Estoy muy agradecida de esta sugerencia de declarar que los glaciares sean consagrados como un bien común supremo. No es solo un bien común, no es cualquier bien común, es un bien común supremo, elemental. Los glaciares son úteros que cuidan el agua, que cuidan la vida. Los glaciares son los úteros de las montañas. Los glaciares son las reservas de agua dulce más importantes de nuestro territorio y más importantes del planeta. Pero lamentablemente en Chile muchos glaciares han sido destruidos por la megaminería. Me pregunto, ¿qué conciencia es capaz de destruir rocas de hielo eternas? Porque así han sido declaradas por personas que trabajaron en esos lugares donde rompieron, removieron y pusieron sobre ellos escombros de relaves tóxicos de la megaminería. No sé qué tipo de conciencia pudo haber hecho este nivel de ecocidio. ¿A qué nivel ha llegado la corrupción interna del ser humano para dañarse a sí mismo? Porque los glaciares son el sustento de la vida en el futuro, porque ellos alimentan las cuencas en tiempos críticos de sequía. Yo me pregunto si declaramos una restauración ecológica de los territorios sacrificados, ¿lograremos restaurar el daño que le hicieron
a los úteros de agua de la tierra de los territorios sacrificados? No lo sé. Pareciera que es algo irreparable. Yo creo que lo único que nos queda es aprender del error. Y agradezco profundamente que ustedes como coordinadora sigan en pie de lucha, dándole continuidad a esta lucha que es realmente elemental para el futuro de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivana, por tus palabras, muy lindas por lo demás. Yo quería también preguntar por instancias de protección de glaciares. A mí me tocó conocer a una organización, no recuerdo el país, creo que era colombiana, que se llamaba Cumbres Blancas, que por muy caricaturesco que parezca, habían tenido que llegar a la instancia de tener que cubrir glaciares con telas blancas gigantes para protegerlos de la radiación del sol, para poder conservarlos. A ese nivel nos encontramos hoy como región latinoamericana, pero como humanidad me atrevería a decir, de tener que poner sábanas sobre glaciares para protegerlos. ¿Qué otras instancias, además de ese tremendo esfuerzo que hace esta organización, podemos hacer, sobre todo a nivel de institucionalidad y normas para la protección de estos importantes ecosistemas glaciares? No veo más preguntas, así que pueden contestar. Gracias. Bueno, agradecida como de las palabras. Creo que instancias de protección a glaciares, Chile lleva en este momento, está discutiéndose un 6º proyecto de ley de protección de glaciares, los cuales los 2 últimos, que es desde el tiempo en que nosotras y nosotros nos conformamos como coordinación, han sido modificados en función de la protección de la minería más que de la protección de los glaciares. Por tanto, yo creo que en primer lugar es fundamental establecer dónde están las prioridades, ¿no? Y la prioridad debiese estar con la vida y con el bien común para todas las personas y los territorios y los ecosistemas que se puedan seguir recargando de agua. Eso por un lado. Debiésemos considerar que, por ejemplo, Argentina, más o menos en la misma época que Chile, al otro lado de la cordillera, y por el mismo proyecto, que es el proyecto Pascualama, redacta su ley de protección de glaciares y hasta ahora ha logrado proteger parte importante de la cordillera, que es el otro lado de la cordillera en este caso, ¿no? Creo que sin duda considerar que la principal amenaza de los glaciares en este momento, fuera del cambio climático y las condiciones de agudización y de alzamiento de temperatura y todo eso, es efectivamente la minería, es efectivamente las centrales de hidroeléctrica que se ubican en la alta montaña y que finalmente están configuradas para seguir perpetuando un modelo de mal llamado desarrollo, y que todos los territorios sabemos que finalmente esas ganancias como tal, como ganancias, son para muy pocos, mientras para la gran mayoría de los territorios es miseria y condena a largo plazo, ¿no? No sé si alguna de mis compañeras quisiera complementar. Sí, yo quisiera, no sé si se escucha. Súper bien. Sí, adelante. Sí. Yo quisiera, el contexto, por ejemplo, que se da en Colombia y en otros países que están buscando a través de estas medidas como cubrir los glaciares, son contextos súper distintos al que tenemos acá. Colombia tiene un país con una superficie muy pequeña, alrededor de 36 kilómetros cuadrados solamente de glaciares, por lo tanto para ellos es muy abarcable. Hay que recordar que los glaciares, en Venezuela hace poco se extinguió el último glaciar, pero los glaciares están a lo largo de toda la cordillera de los Andes, y Chile concentra la mayor superficie de estos hielos. Entonces hay que preguntarse, por ejemplo, tenemos el caso de que la Dirección General de Aguas, con la unidad de glaciología, a duras penas ha logrado inventariar
la superficie glaciar, y sabemos que no lo ha podido inventariar todos, ¿cómo va a ser posible que puedan establecer una medida como esta, digamos, como lograr tapar o cubrir los glaciares con un manto especial que disminuya el efecto de ablación o de pérdida de volumen? Yo creo que si bien se puede establecer como una medida paliativa, que es muy difícil de implementar por esta gran concentración de superficie glaciar que tenemos, la solución nosotros creemos que está en el fondo del asunto. Como lo decía la FAFI, o sea, tenemos que plantearnos en la situación de que tenemos que, ante una situación climática extrema, tomar medidas acordes a esa situación. Y eso implica eliminar actividades extractivas en las nacientes de las aguas, que es donde se ubican los vientres del agua, que son los glaciares. Y esa decisión hay que tomarla pronto, porque todos los proyectos de ley que hemos visto que se han presentado no se aplican o no buscan solucionar ese problema de fondo, que es que si desaparecen los glaciares no vamos a tener más agua. Hay que limitar las actividades extractivas, no pueden estar en la zona más alta de las cuencas, que además es la zona más frágil y que ante cualquier alteración se ve afectada, porque estamos hablando que son las llaves de agua que nutren de agua a todas las cuencas, y que en términos nacionales el 70% de la población del país se abastece de agua proveniente de la zona altoandina, que es la zona donde habitan los glaciares. Entonces, por eso nosotros ya hacemos este llamado un poco desesperado también. Necesitamos que la nueva Constitución reconozca esta relevancia en términos de subsistencia, del equilibrio ecosistémico, de los derechos humanos de los glaciares, porque en el Parlamento hemos visto que solamente se realizan proyectos que van a la medida de la industria extractiva, como la minería y también las centrales hidroeléctricas en la alta montaña, como en el caso de Alto Maipo, que vulnera glaciares. Eso quería aportar. Muchas gracias por sus respuestas y por su presentación a la Coordinadora de Territorios por la Defensa de los Glaciares. Ivana, quería mencionar una última cosita. Hoy sí, disculpen que me tome esta palabra. Pienso sobre esta propuesta de declararlo sobre un bien común supremo. No sé, me pregunto sobre esta idea de poder hacer un registro, y que necesitamos un registro urgente, un inventario urgente de los glaciares que existen en Chile. Pero al hacer ese registro, bueno, y yo creo que ya ustedes ya saben sobre esto, nos estamos dando cuenta que no solo son bienes, realmente son territorios glaciales, pienso yo. Porque no solo está, de hecho existe como una idea de que el glaciar es una roca de hielo blanca que está sobre la superficie, pero también resulta que abajo están todos los glaciares de roca. Entonces es un bien del suelo, del subsuelo, y además con una alta extensión territorial, que me lleva a esa idea de decir que no solo sea un bien común supremo, sino que un territorio y bien común supremo, el territorio glaciológico. No sé, pienso algo así. Muchas gracias, Ivana. ¿Puedo decir solo una cosita? Muy breve, nosotros por favor. sentimos que el daño es ya irrecuperable. O sea, no podemos reconstituir ni un glaciar de roca ni nada. Eso no es recuperable. Sin embargo, sí podemos detener la destrucción. Eso sí está en nuestras manos hoy y en ustedes como constituyentes. Muchas gracias. Pasamos entonces a la siguiente organización, que es la